Hola estimados estudiantes de sexto, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien, en compañía de sus familias y que ojalá se encuentren en un buen estado físico y mental, ¿no? La salud es importante mantenerla y en este momento de encierro pues es más complicado. Les recomiendo pues que sean responsables con sus actividades, desarrollen las cosas que hemos tenido pendientes, aprovechen su tiempo libre, aprovechen para leer, para jugar, etcétera, ¿sí? Para pasar tiempo con sus familiares. Y entonces vamos a abordar hoy un tema, ya vamos a mirar digamos, las divisiones en las cuales se ha organizado los seres vivos por el ser humano, ¿cierto? Para poder comprender mejor a los seres vivos. Entonces, les quiero hacer una recomendación, chicos, y es la siguiente. Eh, Cuando se comuniquen con el docente o con cualquier otra persona, por favor, mantengan las normas de cortesía. Todos merecemos respeto. Entonces es importante que ustedes saluden, se despidan, agradezcan por las atenciones que se les da. ¿Sí? Yo la verdad agradezco que los estudiantes de sexto son los más educados que yo tengo, la verdad. Con él casi nunca he tenido problemas. Es raro ser estudiante que ha mostrado de pronto una descortesía. Pero hay muchos que todavía no han presentado ni una sola tarea. Entonces a los que no han presentado tarea y no están utilizando los canales de comunicación, va este mensaje, ¿no? Para que por favor mantengan esas normas de cortesía cuando lo hagan, cuando se comuniquen con el docente. Entonces vamos a revisar el tema que está pendiente para la clase del día de hoy. Bueno chicos, entonces ya estudiamos el tema de las células. Hoy vamos a mirar entonces cómo el ser humano ha intentado organizar todas las formas de vida que hay en la Tierra, ¿cierto? Entonces el hombre ha intentado desarrollar algunos esquemas o sistemas para que los animales, las plantas, los hongos queden separados de acuerdo a sus características, ¿sí? Y eso es importante porque hay que tratar de nombrar a todos los seres vivos para que no haya confusión entre todas las personas pues, que estudian a los seres vivos, porque es importante. Por ejemplo, eh, ponerle un nombre adecuado a una especie que es tóxica respecto a otra que no es tóxica es muy importante, aprender a hacer esas identificaciones, ¿sí? Entonces, por eso el hombre ha desarrollado este tipo de sistemas. El sistema reconocido actualmente es un sistema en el cual se habla de los dominios de la naturaleza. ¿Se acuerdan ustedes en la escuela vieron los reinos de la naturaleza? Entonces veían los animales, las plantas, los hongos, los protistas y los monera, que son las bacterias. Eso todavía existe, pero hoy en día, por estudios genéticos, se ha encontrado que esos reinos se agrupan en realidad en otros grupos colectivos más grandes todavía, que son los dominios o superreinos de la naturaleza, ¿cierto? Que es, digamos que están demostrando la manera en la cual los seres vivos se evolucionaron a lo largo de millones de años de existencia de la vida en la Tierra. Entonces, básicamente el esquema es el siguiente. Si ustedes miran acá, aparece un ancestro común, ¿cierto? Que se le reconoce con el nombre de Luca. Luca es una sigla y Luca significa en inglés, la traducción significa que es el último ancestro común conocido. O sea, es la primera célula que apareció en la Tierra. De esa célula se han desarrollado todos los seres vivos que hay. Y los podemos agrupar en tres superreinos o dominios distintos, que son bacteria y arquea, que es lo que antes se denominaba el famoso reino Monera. Reino, mire que ya no es un reino solamente, sino que son dos cosas separadas. Las bacterias y las arqueas son unas células que son procariotas. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada de procariota? ¿Qué era procariota? Pro significa antes y carión núcleo. Las células procariotas no tienen núcleo. Estos seres vivos son los más sencillos que existen en la naturaleza. Son tan sencillos que no tienen ni núcleo ni organelas. ¿Sí? Entonces ellos se agrupan en dos superreinos o dominios, que son bacteria o arquea. Y en el otro dominio está eucaria. ¿Ese eucaria a qué le suena? Fue un término que estudiamos la clase pasada, ¿se acuerda? Célula eucariota. ¿Recuerdan qué era la eucariota? Eucariota viene de la raíz, el prefijo eu, que significa verdadero, y carión, que significa núcleo. Las células eucariotas ya tienen núcleo. Entonces, miren, dos dominios de la naturaleza lo ocupan seres procariotas.
y un dominio de la naturaleza lo ocupan los seres eucariotas, que de alguna manera podemos decir que son más complejos, más desarrollados. Como son tan complejos, tienen más material genético y entonces tienen que recubrirlo o protegerlo con una membrana. Entonces estas células tienen núcleo para proteger el material genético. Y como son tan complejas, ¿cierto? Y tan especializadas, tienen otras organelas para desarrollar esas funciones. La célula eucariota tiene organelas, la célula procariota no tiene organelas, eso lo vimos en la clase pasada. ¿Dónde están los reinos de la naturaleza entonces? En el dominio eucaria aparecen los reinos, miren. Estos de aquí son lo que se llaman, lo que nosotros consideramos, y también estos de acá, lo que nosotros consideramos como los protistas. Aquí aparecen el reino Plantae de los vegetales, el reino Fungi de los, o micota también se le llama, de los hongos, y el reino Animalia, que es donde están los animales. Vamos a ver las características entonces de estos reinos. Primero, los dominios de los reinos y dominios, perdón. Entonces, para los dominios bacteria y arquea, que nosotros antes se denominaba reino monera, o se sabe que son cosas, realmente ese reino se dejó de lado, ya desaparece, ya aparecen dos dominios, ¿sí? ¿Qué aparece entonces en el reino monera? En los dominios bacteria y arquea. Aparecen células procariotas, mírenlas ustedes, aquí las ven. Aquí tienen distintas formas. Estas células, aquí se ven muchas formas de células. Por ejemplo, algunas tienen una forma alargada de bastón, pero también tienen unas colitas que se denominan flagelos. Les sirven para movilizarse. Y hay otras formas redondeadas que se denominan cocos. Aquí también vemos otras formas alargadas que se denominan bacilos, ¿sí? Esas células son invisibles a nuestro ojo, son microscópicas. Para poderlas ver necesitamos ayuda de un microscopio, pero nosotros las podemos cultivar. Mire, aquí utilizamos un agar. Cuando a una persona le mandan un cultivo, por ejemplo, el médico le manda un cultivo, es para ver si de pronto tiene alguna enfermedad producida por alguna bacteria. Mire, entonces usted no las puede ver a simple vista, pero sí puede ver millones de esas bacterias que están formando estos pequeños agregados que se llaman colonias, ¿sí? Si usted se da cuenta, por dentro de esas células no se les ve nada. ¿Por qué no se les ve nada? Porque por dentro ellas no tienen organelas. Recordemos que la célula procariota es tan sencilla que no tiene organelas. Las bacterias, ¿sí? El dominio de bacterias es ubicuo, está en toda la naturaleza. Usted está lleno su cuerpo de bacterias. La mayor parte de las bacterias son buenas, ¿cierto? Algunas bacterias son patógenas. El reino arquea, ese no tiene casi relación con nosotros. Nosotros, los humanos, no tenemos contacto con arqueobacterias, porque estas arqueobacterias, ellas viven en regiones extremas, por ejemplo, en zonas donde hay actividad volcánica, en lagos de ácido sulfúrico. Por ejemplo, esto es un lago de ácido sulfúrico, fíjense ustedes, muy corrosivo, corroe metales, pero las bacterias son capaces de resistir esta concentración de acidez. También resisten la sal, resisten la temperatura, tanto mucho calor como demasiado frío. Entonces, esas son las características de este dominio arquea, ¿sí? Que estos dos dominios corresponden realmente a lo que antes conocíamos como el reino monera. Ya para el dominio eucaria, que son las células eucariotas, nosotros tenemos cuatro reinos que lo caracterizan. En primer lugar está ese reino protista. En primer lugar podemos hablar de las algas. ¿Qué son las algas? Las algas podemos decir que son plantas microscópicas, ¿sí? O sea, son células que, como son plantas microscópicas, no podemos decir que son plantas realmente, ¿sí? Entonces, ellas hacen su fotosíntesis, tienen cloroplastos. Si usted se da cuenta, mire, estas células son más complejas. Usted ya ve que dentro de ellas tienen estructuras, o sea, tienen organelas. Esta célula es procariota. Y esto que se ve aquí transparente corresponde al núcleo. Se ven cosas a veces que tienen otro contraste, porque la célula puede, digamos, introducir a su interior material externo. Por ejemplo, las células protistas pueden comerse células bacterianas. Aquí tenemos otra versión, por ejemplo, de lo que es una alga. Los protistas también tienen características de animales, o sea, no hacen la fotosíntesis, sino que ingieren su comida. Estos seres que se ven aquí, por ejemplo, son bastante agresivos. Ellos consumen otras células que ven por ahí fuera, generalmente protozoos más pequeños o generalmente bacterias. También se comen estos seres vivos. Estos que ven ustedes aquí a la izquierda se llaman paramecios. Si usted se da cuenta, por dentro se le pueden ver algunas estructuras, significa que son células eucariotas. A esta
claramente se le ven las estructuras. Usted aquí le puede ver el núcleo, esto grande aquí es el núcleo, y ve que hay una gran cantidad de material particulado, mucho del cual la célula se lo ha consumido. Esto es una ameba. Estas son las amebas que le suele dar a veces a las personas, se pueden infectar con estos protozoos y le producen cuadros de diarrea. Miren, ella emana unas prolongaciones de su membrana celular, ¿sí? Como en forma de dedos o de piecitos. Por eso se les denomina pseudópodos. Y con esos atrapan otras cosas como bacterias y se las comen, ¿sí? Entonces son como animales pequeños. Otro de los reinos que existe en la naturaleza es el reino micota o fungi, ¿cierto? ¿Qué tienen de características los hongos? Que los hongos están como en el limbo entre una planta y un animal. O sea, el hongo no hace la fotosíntesis, por eso ellos no son, generalmente su color no es verde. Ellos tienen otros colores muy llamativos. Ellos no hacen la fotosíntesis, pero se parecen a las plantas en que son rígidos, porque los hongos también tienen pared celular. ¿Cuál es el problema? Que la pared celular ya no es de celulosa como en las plantas, sino está hecha de quitina, que es una proteína que es propia de los animales. Ellos comparten características de plantas y animales. ¿Qué otra característica tiene el hongo? El hongo no puede producir su propio alimento, no hace fotosíntesis porque no tiene clorofila. ¿Qué hace entonces? El hongo, él consume el alimento de afuera, pero él no tiene boca. Entonces, ¿cómo lo hace? Él libera unas enzimas y se aprovecha de las cosas que están en descomposición. Por eso usted se ha dado cuenta que cuando se pudre una fruta, lo primero que le sale es un hongo. O cuando un pan se humedece, le sale moho. ¿Sí? O usted, por ejemplo, cuando ha ido al campo, ha visto la boñiga de las vacas y encima le crecen hongos, a los árboles deteriorados les crecen hongos. Es por eso, porque ellos se alimentan de materia orgánica en descomposición. No producen su propio alimento, pero sí se aprovechan, digamos, entre comillas, de los cadáveres de otros seres vivos para alimentarse de esas sustancias nutritivas que emanan de ellos. Las plantas, ellas ustedes ya las conocen, también son inmóviles. Ah, venga, devolvámonos un poquito. Los hongos, nosotros vemos unos hongos que son mohosos, si usted se da cuenta, mire, estos son los mohos que aparecen en el pan, por ejemplo, ¿sí? Usted ya se ha dado cuenta que donde hay humedad suelen aparecer honguitos. Estos hongos, usted puede ver el moho a simple vista, pero no puede mirar cómo son realmente las estructuras. Parecen árboles que se ven al microscopio, mira. Esta es la visión de un hongo en el microscopio, de un moho. Pero hay hongos que usted no necesita microscopio para verlos. Estos se denominan setas. Estos se llaman mohos y estos se denominan setas. Las setas pueden tener formas raras como este hongo de acá. Las plantas, ustedes ya las conocen, se parecen a los hongos ¿en qué? En que son inmóviles. Pero obviamente una planta es mucho más resistente que un hongo. Si usted trata de manipular un hongo, se dará cuenta que el hongo se deshace fácilmente. Una planta es más difícil que pierda su estructura original. ¿Sí? Y hay muchos tipos, ¿no? Hay plantas pequeñas tipo arbusto, hay plantas grandes tipo árbol. Generalmente las plantas, ¿qué hacen? Ellas producen su propio alimento. ¿De dónde toman la energía? Ellas toman la energía del sol y aprovechan el dióxido de carbono, ¿sí? Y lo transforman en azúcar y ellas también aprovechan ese azúcar para crecer y para desarrollar sus procesos biológicos. Hay plantas que por su evolución han quedado en desventaja y todos los nutrientes que ellas necesitan para crecer no los producen. Entonces necesitan tomar esos nutrientes de otros seres vivos, o sea, es como si comieran. Fíjense ustedes, hay plantas que se comportan también como hongos o como animales, son excepcionales, son las famosas plantas carnívoras. ¿Qué hace la planta carnívora? Emana en estas hojas modificadas, emana una sustancia que digamos, estimula el olfato de los insectos, especialmente de las moscas. Cuando la mosca entra aquí, ella tiene un mecanismo por el cual cierra la hoja modificada y libera unas sustancias que van deshaciendo al insecto dentro de sí y al deshacerlo absorben todas esas sustancias nutritivas que lo componen. ¿Por qué? Porque no todas las sustancias que necesita la planta para vivir las obtiene de la fotosíntesis, necesita consumirlas de otros seres vivos. ¿Sí? Los seres que producen su propio alimento se llaman autótrofos. Autótrofos significa que produce su propia comida. Los que necesitan la comida de otro ser vivo, como estos señores los hongos, se llaman heterótrofos. Estos, como se consumen materia en descomposición, se denominan saprófitos, ¿sí? Porque consumen cosas en descomposición. Los animales, ellos por excelencia, nosotros los animales, porque hacemos parte del reino animal, nosotros no podemos hacer la fotosíntesis,
tomamos el alimento de afuera, pero nosotros no emitimos, digamos, enzimas para después absorber como los nutrientes. No, nosotros los animales sí tenemos conductos digestivos a través de los cuales ingerimos un alimento y dentro del aparato digestivo se desintegra ese alimento y luego es absorbido. ¿Sí? En otras palabras, los animales tienen boca o algunos órganos similares a una boca. En general, el reino animal, usted conoce los animales. Generalmente usted está acostumbrado a los macroscópicos, pero hay animales también que son microscópicos. Aquí tenemos, por ejemplo, un estrongiloides, que es un parásito. Este parásito es interesante porque él se puede absorber a través de la piel. Cuando el huevito, ¿quién lo produce? Lo produce un parásito que es este, que es la hembra. La hembra se aloja en el intestino. Cuando la gente defeca, por ejemplo en las zonas rurales, muy común esto, defeca en el piso, ¿sí? Se liberan estas larvas y estas larvas penetran por la piel, ¿sí? Y después de penetrar por la piel llegan al torrente sanguíneo de la persona y luego llegan al intestino al final y producen el daño, producen unos daños bastante severos. Por eso entonces se le recomienda a la gente que tenga buenas normas de higiene porque hay muchos animales microscópicos que producen enfermedades y se transmiten a través de contaminación fecal, o sea, por materia fecal. Hay otros que son animales también microscópicos, pero son muy positivos. Esta es la famosa pulga de agua. También se le denominaba comercialmente sea monkeys a ellos. Digamos que es papel eso no, ornamental en la actualidad, pero en el ecosistema ellos tienen digamos, una gran importancia en la cadena trófica. Ellos se comen animales pequeños y les sirven como alimento a animales más grandes. Entonces ellos permiten el flujo de energía, ¿sí? En toda la cadena alimenticia. Y hay animales mucho más grandes que usted no necesita microscopio para verlos, como el ornitorrinco, por ejemplo. Usted ya conoce muchos más animales. Toda la vida, digamos, ha estudiado animales como el gorila, el tigre, bueno, etc. Entonces vamos a hacer la siguiente actividad para evaluar lo que aprendimos el día de hoy. Entonces, por favor, usted cuando mire el video, si usted gusta, cuando le muestre las imágenes, ellas tienen un número y usted va a relacionar la imagen con el dominio. Usted puede ponerle pause para que usted a cada imagen, a cada número, diga de qué dominio es. ¿Sí? Y esto yo lo voy a evaluar. Primero, entonces, tenemos aquí 5 seres vivos. ¿Sí? Por favor, entonces usted mire las gráficas y determine a qué dominio o superreino pertenece cada uno de estos seres vivos. A continuación, vamos a hacer otra ronda. Nuevamente, 5 seres vivos. Establezca usted a cuál superreino o dominio pertenece cada uno de ellos. Ahora vamos a cambiar la dinámica. Vamos a ver las imágenes, pero ustedes van a decir ya no el superreino o dominio, sino el reino de la naturaleza al cual pertenece. ¿Listo? Y la última ronda. Vamos a repetir entonces con 5 imágenes y usted dirá a cuál de los 5 reinos de la naturaleza pertenece cada uno de estos seres vivos. Y eso es todo, muchachos. Eso es lo que teníamos preparado entonces para el día de hoy, siguiendo la secuencia de contenidos que están diseñados para el grado sexto en el área de biología. Entonces, no siendo más, les envío un fuerte abrazo, espero que se encuentren bien en sus hogares. Cualquier inquietud, por favor, me la pueden trasladar a través de los canales que ustedes ya conocen, a través de WhatsApp, del grupo de sexto, de correo electrónico o a través de Facebook por el grupo de Ciencia Camachista. Que tengan un feliz fin de semana.